En las profundidades de los archivos vaticanos, donde el polvo de siglos yace sobre pergaminos que jamás conocieron la luz pública, existe un secreto que ha mantenido en vilo a los más altos jerarcas de la Iglesia durante 2 milenios. ¿Qué contienen esos manuscritos que han permanecido ocultos bajo miles de toneladas de mármol y oro? ¿Por qué Baruch Spinoza, el filósofo que osó cuestionar la naturaleza misma de lo divino, dedicó sus últimos años de vida a perseguir la sombra de unos textos que, según él, cambiarían para siempre la comprensión de Occidente sobre el cristianismo? El filósofo sefardí había encontrado algo que lo obsesionó hasta sus últimos días en La Haya, cuando sus pulmones ya no podían más con el polvo de las lentes que pulía para sobrevivir. En sus correspondencias privadas, aquellas que nunca vieron la luz en las ediciones oficiales de su obra, Spinoza mencionaba repetidamente los testimonios del procurador. ¿A qué testimonios se refería? ¿Qué había descubierto en sus investigaciones sobre las contradicciones de los textos sagrados que lo llevó a buscar desesperadamente los escritos perdidos de Poncio Pilato? La historia que nos han contado durante siglos presenta a Pilato como un personaje secundario, casi accidental, en el drama de la crucifixión. Un funcionario romano que se lavó las manos, literal y metafóricamente, ante la decisión de ejecutar a Jesús de Nazaret. Pero, ¿y si esta versión fuera una cuidadosa construcción destinada a ocultar una realidad mucho más compleja y comprometedora para los cimientos mismos del cristianismo institucional? Spinoza, ese hombre que se atrevió a decir que Dios y la naturaleza eran uno solo, que desafió tanto a la sinagoga como a la Iglesia, había llegado a una conclusión que lo aterrorizaba incluso a él mismo. En sus notas privadas, escritas en un latín cuidadoso y codificado, el filósofo holandés planteaba una pregunta que reverberaba como un trueno en el silencio de su estudio. ¿Qué sucedería si descubriéramos que el procurador romano no solo presenció la crucifixión, sino que documentó meticulosamente cada detalle de un evento que no se desarrolló como la historia oficial proclama? Los manuscritos perdidos de Pilato no son una invención moderna ni una fantasía de historiadores revisionistas. Son una realidad que Spinoza persiguió con la misma intensidad con la que desarrolló su ética. El filósofo había encontrado referencias cruzadas en textos gnósticos, en escritos de los padres de la Iglesia primitiva e incluso en documentos administrativos del Imperio Romano que sugerían la existencia de un informe detallado que Pilato habría enviado al emperador Tiberio. Pero ¿por qué un simple informe administrativo podría representar una amenaza tan grave para la Iglesia que ésta habría dedicado siglos enteros a borrarlo de la historia? La respuesta, según Spinoza, yacía en la naturaleza misma de lo que Pilato habría documentado. No se trataba simplemente de otro relato de la crucifixión, sino de algo mucho más perturbador. El testimonio directo de un testigo ocular que no tenía ningún interés en crear una religión, ninguna motivación para mitificar los eventos, ninguna razón para alterar los hechos. En una de sus cartas más enigmáticas, dirigida a su amigo Ehrenfried Walter von Schirnhaus, Spinoza escribía: «He encontrado rastros del testimonio que podría hacer temblar los pilares de Roma. No me refiero a la Roma imperial, sino a esa otra Roma que construyó su poder sobre la interpretación de 3 días que quizás nunca existieron como nos los han contado». 3 días que quizás nunca existieron. ¿Qué había descubierto Spinoza que lo llevaba a cuestionar no solo la interpretación teológica de la crucifixión y resurrección, sino la facticidad misma de los eventos tal como han sido transmitidos? El filósofo, que había demostrado con su método geométrico la inconsistencia de los milagros bíblicos, parecía haber encontrado algo que trascendía incluso sus propias expectativas racionalistas. Los manuscritos de Pilato,
Según las investigaciones de Spinoza, habrían contenido detalles que contradicen fundamentalmente la narrativa cristiana tradicional. No se trataba de diferencias menores de interpretación, sino de discrepancias que socavarían la estructura misma sobre la cual se construyó el cristianismo institucional. ¿Qué tipo de contradicciones podrían ser tan graves que justificarían una conspiración de silencio que habría durado 2 milenios? El procurador romano, según los fragmentos que Spinoza logró reconstruir a partir de fuentes dispersas, no había sido el funcionario reluctante y manipulado que nos presenta el Nuevo Testamento. Pilato era un administrador meticuloso, conocido por su correspondencia detallada con Roma y por su documentación exhaustiva de todos los eventos significativos en su jurisdicción. Era realmente creíble que un evento de la magnitud que habría representado la ejecución de alguien proclamado como el Mesías pasara sin una documentación administrativa apropiada. Más inquietante aún era el hecho de que Pilato había permanecido en su cargo durante años después de la crucifixión. ¿Cómo explicar esta continuidad si realmente había cometido un error judicial tan grave como ejecutar a un inocente bajo presión de la multitud? Los administradores romanos eran removidos de sus cargos por faltas mucho menores. ¿Qué sabía Pilato que le permitió mantener no solo su posición, sino también, aparentemente, la confianza del emperador? Spinoza había llegado a sospechar que los manuscritos perdidos contenían evidencia de que Pilato no había actuado bajo presión externa, sino siguiendo un protocolo específico. Un protocolo que habría estado relacionado no con una ejecución, sino con algo completamente diferente. Pero ¿qué tipo de protocolo romano podría explicar los eventos de la crucifixión de una manera que difiriera tan radicalmente de la versión canónica? En sus investigaciones sobre la administración romana en Judea, el filósofo había encontrado patrones inquietantes. Los procuradores romanos tenían autoridad para utilizar métodos de ejecución simulada en casos específicos, particularmente cuando se trataba de mantener el orden público mientras se protegía a individuos que podían ser útiles para los intereses imperiales. Era posible que la crucifixión de Jesús hubiera sido una de estas ejecuciones simuladas. La idea no era tan descabellada como podría parecer inicialmente. Los romanos eran maestros del teatro político, y la crucifixión pública de un supuesto Mesías rebelde habría servido perfectamente para demostrar el poder romano ante la población judía. Pero, ¿qué habría motivado a Pilato a preservar secretamente la vida de Jesús? ¿Qué información habría poseído el nazareno que lo habría hecho valioso para Roma? Spinoza había encontrado referencias en textos gnósticos que sugerían que Jesús no era simplemente un predicador religioso, sino alguien con conocimientos específicos sobre las rutas comerciales y las redes de influencia en el Mediterráneo oriental. Los gnósticos hablaban de los años perdidos de Jesús, aquellos años entre su juventud y el inicio de su ministerio público, sobre los cuales los evangelios canónicos guardan un silencio absoluto. ¿Dónde había estado Jesús durante esos años? ¿Qué había aprendido? ¿Con quién se había relacionado? Las investigaciones de Spinoza sugerían que Jesús había viajado extensamente por el Imperio Romano y más allá de sus fronteras, estableciendo contactos y adquiriendo información que lo habrían convertido en un activo valioso para la inteligencia romana. Esta perspectiva transformaba completamente la naturaleza de la relación entre Jesús y Pilato. En lugar de ser el encuentro entre un procurador reluctante y un prisionero político, habría sido una reunión entre colaboradores. Una reunión que requería la máxima discreción y que, por tanto, debía disfrazarse como algo completamente diferente. Los manuscritos perdidos de Pilato habrían documentado no una ejecución, sino una operación de inteligencia.
Una operación que habría permitido a Jesús desaparecer de la escena pública judía mientras mantenía su utilidad para Roma. Pero ¿cómo habría funcionado exactamente esta operación? ¿Cómo se habría logrado simular una crucifixión de manera convincente ante miles de testigos? Spinoza había estudiado meticulosamente los métodos de crucifixión romanos y había llegado a conclusiones perturbadoras. La crucifixión, tal como la practicaban los romanos, no siempre resultaba en muerte inmediata. El proceso podía tomar días y existían técnicas específicas para acelerar o prolongar la agonía según las necesidades del momento. Más importante aún, existían formas de simular los síntomas de la muerte en la cruz que habrían sido indetectables para observadores no expertos. El uso de sustancias específicas, conocidas por los médicos romanos y disponibles en Judea, habría podido inducir un estado de muerte aparente que podría mantenerse durante las horas necesarias para completar la farsa. ¿Era esto lo que realmente había documentado Pilato en sus manuscritos? ¿El protocolo detallado de una operación de inteligencia disfrazada de ejecución pública? Esta posibilidad explicaría muchas de las inconsistencias que los estudiosos del Nuevo Testamento han señalado a lo largo de los siglos. La rapidez inusual de la muerte de Jesús, que sorprendió incluso a Pilato, según los propios evangelios. La negativa de los soldados romanos a quebrar las piernas de Jesús, contrariando el procedimiento estándar para acelerar la muerte. La disponibilidad inmediata de un sepulcro privado perteneciente a un seguidor secreto rico. Pero quizás el detalle más revelador era la reacción de los discípulos ante la noticia de la resurrección. En lugar de mostrarse sorprendidos por un milagro inesperado, varios de ellos parecían estar esperando exactamente este desarrollo. ¿Cómo explicar esta falta de sorpresa ante lo que habría sido el evento más extraordinario de la historia humana, a menos que algunos de ellos hubieran estado al tanto del verdadero plan desde el principio? Spinoza había llegado a sospechar que los manuscritos de Pilato contenían no solo la descripción de la operación, sino también la identidad de los colaboradores judíos que habían participado en ella. Nombres de individuos que posteriormente se convertirían en figuras centrales del cristianismo primitivo, pero que en realidad habrían sido agentes romanos infiltrados en el movimiento mesiánico judío. Esta red de colaboración habría explicado cómo el cristianismo logró expandirse tan rápidamente por el Imperio Romano a pesar de la supuesta persecución oficial. ¿Era realmente creíble que una religión genuinamente subversiva pudiera haber crecido tan rápido en un estado policial tan eficiente como el Imperio Romano, a menos que tuviera protección o incluso apoyo oficial desde niveles muy altos? Los manuscritos perdidos habrían revelado que el cristianismo primitivo no fue el movimiento revolucionario antiimperial que la tradición cristiana proclama, sino todo lo contrario, una operación de control social diseñada por Roma para canalizar y neutralizar las tendencias mesiánicas judías que representaban una amenaza constante para la estabilidad imperial en Oriente Medio. Esta perspectiva explicaría la transformación radical del mensaje cristiano entre las epístolas de Pablo y los evangelios posteriores. Pablo, que nunca conoció al Jesús histórico, habría estado transmitiendo la versión oficial de los eventos diseñada para consumo público. Una versión que enfatizaba la sumisión a la autoridad imperial, dad al César lo que es del César, y que prometía recompensas en un reino celestial en lugar de revolución en el reino terrenal. Los manuscritos de Pilato habrían documentado cómo esta operación psicológica fue concebida, implementada y posteriormente refinada hasta convertirse en la religión oficial del imperio. Una religión que paradójicamente adoraría como Dios a quien había sido en realidad un colaborador secreto de Roma.
Spinoza comprendía las implicaciones devastadoras de esta revelación. No se trataba simplemente de demostrar que los milagros no habían ocurrido, algo que ya había hecho en su tratado teológico-político. Se trataba de revelar que la figura central del cristianismo había sido desde el principio una construcción del poder imperial romano, diseñada específicamente para servir a los intereses de ese poder. Pero ¿por qué la Iglesia habría adoptado y perpetuado una narrativa que ocultaba estos orígenes? La respuesta, según Spinoza, yacía en la naturaleza misma del poder eclesiástico. Una vez que la Iglesia se convirtió en heredera del poder imperial romano, tenía todos los incentivos para mantener oculta la verdad sobre sus orígenes colaboracionistas. Revelar que Jesús había sido un agente romano habría destruido no solo la legitimidad teológica de la Iglesia, sino también su autoridad moral para gobernar sobre los pueblos que Roma había conquistado. El cristianismo había funcionado durante siglos como el instrumento perfecto de dominación cultural romana, precisamente porque se presentaba como la religión de los oprimidos que había triunfado sobre sus opresores. Los manuscritos perdidos de Pilato representaban, por tanto, mucho más que una curiosidad histórica. Representaban la evidencia documental de que toda la estructura de poder occidental posterior había sido construida sobre una mentira fundamental, una mentira tan profunda y tan bien elaborada que había logrado convencer incluso a quienes la perpetuaban de su propia autenticidad. Spinoza había comprendido que encontrar estos manuscritos no sería suficiente. Sería necesario desarrollar un marco filosófico completamente nuevo para procesar las implicaciones de su contenido. Un marco que pudiera explicar cómo una mentira de tal magnitud había podido sostenerse durante tanto tiempo y qué significaba esto para la comprensión humana de la verdad, el poder y la naturaleza de la realidad misma. En sus últimos escritos, el filósofo había comenzado a esbozar lo que él llamaba la ética de la revelación, un sistema filosófico que partiría del reconocimiento de que la mayor parte de lo que la humanidad había aceptado como verdad fundamental no era más que el resultado de operaciones de poder extremadamente sofisticadas. Pero ¿cómo podría la humanidad enfrentar la posibilidad de que sus creencias más profundas fueran construcciones artificiales diseñadas para su manipulación? Esta pregunta aterrorizaba a Spinoza más que la excomunión que había sufrido, más que la pobreza en la que vivía, más que la enfermedad que lo consumía, porque comprendía que los manuscritos perdidos de Pilato no eran simplemente evidencia de una conspiración histórica específica, sino la demostración de que la capacidad humana para crear e imponer realidades artificiales era mucho más profunda y sistemática de lo que incluso él había imaginado. La búsqueda de los manuscritos se había convertido, por tanto, en algo mucho más que una investigación histórica. Se había convertido en una exploración de los límites mismos de la posibilidad humana de conocer la verdad. Era posible que toda la historia humana fuera una serie de construcciones similares, que cada civilización fuera, en el fondo, el resultado de operaciones de ingeniería social diseñadas por élites que habían comprendido los mecanismos profundos de la psicología colectiva. Estas preguntas habían llevado a Spinoza al borde de lo que él mismo describía como el abismo del conocimiento, un punto desde el cual la búsqueda de la verdad amenazaba con destruir la posibilidad misma de vivir en cualquier realidad compartida. Era por esto que los manuscritos permanecían ocultos, no por proteger los intereses de la Iglesia, sino por proteger la cordura misma de la humanidad. En las noches de insomnio en su pequeña habitación de La Haya, mientras el viento holandés golpeaba las ventanas de su estudio, Spinoza se preguntaba si no estaría persiguiendo algo que sería mejor dejar enterrado. Pero cada mañana, cuando regresaba a sus lentes y a sus investigaciones, la curiosidad filosófica volvía a apoderarse de él.
porque sabía que, una vez que se había vislumbrado la posibilidad de la verdad, era imposible volver atrás hacia la comodidad de la ignorancia. Los manuscritos perdidos de Pilato lo esperaban en algún lugar de los archivos vaticanos, guardando secretos que cambiarían para siempre la comprensión occidental de sí misma. Y Spinoza sabía que, tarde o temprano, alguien los encontraría. La única pregunta era si la humanidad estaría preparada para enfrentar las consecuencias de esa revelación, o si, como había ocurrido durante siglos, preferiría crear nuevas formas de negación y olvido para preservar la comodidad de sus ilusiones compartidas. El filósofo había llegado a comprender que la verdadera batalla no era entre la verdad y la mentira, sino entre el valor de conocer y la necesidad de creer. Y en esa batalla, los manuscritos perdidos de Pilato representaban el arma definitiva, capaz de destruir no solo al cristianismo, sino a la propia posibilidad de que los seres humanos vivieran en cualquier realidad que no fuera construida conscientemente por ellos mismos. Parte 2. Cuando Spinoza finalmente logró acceso a los primeros fragmentos de los manuscritos perdidos de Pilato, a través de una red de eruditos jesuitas disidentes que habían comenzado a cuestionar secretamente los fundamentos de su propia orden, el filósofo experimentó algo que jamás había sentido antes. El vértigo de quien se asoma al abismo de una verdad que destruye toda certeza anterior. ¿Cómo podía un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda racional de la verdad prepararse para enfrentar evidencias que socavaban no solo sus conclusiones previas, sino el método mismo que había empleado para alcanzarlas? Los fragmentos llegaron a él en forma de copias cuidadosamente caligrafiadas en griego koiné y latín clásico, acompañadas de traducciones al latín medieval que revelaban las múltiples capas de interpretación que habían sufrido a lo largo de los siglos. Cada línea que Spinoza descifró lo sumergía más profundamente en una realidad que desafiaba no solo la doctrina cristiana, sino la comprensión misma de cómo se construye la historia y cómo se manipula la memoria colectiva de la humanidad. El primer fragmento que logró traducir completamente contenía una descripción detallada de lo que Pilato llamaba el protocolo de transformación. ¿Qué significaba exactamente esta expresión que aparecía repetidamente en los textos? Según el procurador romano, se trataba de un procedimiento desarrollado por los servicios de inteligencia imperiales para convertir amenazas políticas potenciales en instrumentos de control social. Hemos observado, escribía Pilato al emperador Tiberio, que las poblaciones conquistadas mantienen su docilidad más efectivamente cuando sus impulsos rebeldes son canalizados hacia esperanzas espirituales que no requieren acción política inmediata. El individuo conocido como Jesús de Nazaret ha demostrado poseer las cualidades necesarias para servir como núcleo de una operación de esta naturaleza. ¿Cualidades necesarias? ¿Qué características específicas había identificado Pilato en Jesús que lo convertían en el candidato ideal para esta operación psicológica? Los manuscritos revelaban que el nazareno no había sido seleccionado al azar, sino que había sido objeto de observación durante años antes de que comenzara su ministerio público. Los agentes romanos habían documentado meticulosamente los viajes de Jesús durante sus años perdidos, siguiendo su ruta desde Judea hasta las escuelas filosóficas de Alejandría, los centros de aprendizaje de Asia Menor y, sorprendentemente, hasta las comunidades budistas del Valle del Indo. ¿Qué había buscado Jesús en estos viajes? ¿Qué conocimientos había adquirido que lo convertirían posteriormente en una figura tan magnética para las masas judías? La respuesta emergía gradualmente de los informes de inteligencia que Pilato había compilado.
Jesús había desarrollado una síntesis única de técnicas retóricas griegas, misticismo alejandrino, filosofía estoica romana y métodos de meditación orientales. Esta combinación lo había convertido en un orador excepcionalmente persuasivo, capaz de conectar con audiencias diversas y de presentar ideas complejas de manera que resonaran emocionalmente con personas de diferentes estratos sociales. Más inquietante aún era la evidencia de que Jesús había establecido contactos con redes comerciales y grupos de influencia que se extendían mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Los manuscritos sugerían que el Nazareno había desarrollado una comprensión sofisticada de los mecanismos del poder económico y político internacional, conocimiento que lo habría hecho extremadamente valioso para los intereses estratégicos de Roma. Pero ¿cómo había pasado Jesús de ser un estudiante itinerante a convertirse en una amenaza política suficientemente significativa como para requerir la intervención directa del procurador romano? La respuesta yacía en algo que los manuscritos describían como el despertar de Cafarnaúm. Según los informes de Pilato, Jesús había regresado a Judea con un plan específico para desestabilizar la estructura de poder existente, no a través de la revolución armada, sino mediante la creación de lo que él llamaba el reino alternativo, un sistema de organización social que competiría directamente con tanto la autoridad romana como el establecimiento religioso judío. Este reino alternativo no era la promesa espiritual abstracta que la tradición cristiana posterior presentaría, sino un proyecto político concreto que incluía redes de distribución de recursos, sistemas alternativos de resolución de conflictos y estructuras de autoridad basadas en principios radicalmente diferentes a los del Imperio Romano. Era por esto que las autoridades romanas habían decidido intervenir, no para destruir a Jesús, sino para cooptarlo. Los manuscritos revelaban que el primer contacto oficial entre Jesús y los representantes de Roma no había ocurrido durante el juicio que precedió a la crucifixión, sino meses antes, en una serie de reuniones secretas que Pilato había organizado para evaluar si el Nazareno podía ser convertido en un colaborador. Estas reuniones habían revelado algo que sorprendió incluso a los experimentados operadores romanos. Jesús no solo estaba dispuesto a colaborar, sino que había desarrollado sus propias teorías sobre cómo el poder imperial podía ser ejercido de manera más eficiente a través del control de las creencias populares en lugar del control militar directo. El individuo muestra una comprensión notable de los mecanismos psicológicos que gobiernan las poblaciones, informaba Pilato. Propone que Roma puede lograr una dominación más profunda y permanente si permite que los pueblos conquistados crean que han encontrado la libertad espiritual, mientras que en realidad se han sometido a una forma de control mucho más sutil y efectiva. Era posible que Jesús hubiera sido no solo un colaborador, sino el arquitecto intelectual de una nueva forma de imperialismo basado en la dominación psicológica en lugar de la fuerza bruta. Esta posibilidad transformaba completamente la comprensión de los orígenes del cristianismo y explicaba muchos de los aspectos más desconcertantes de su desarrollo posterior. La colaboración entre Jesús y Roma habría comenzado, según los manuscritos, con experimentos limitados en comunidades pequeñas. Jesús implementaría sus técnicas de persuasión para convertir grupos de seguidores en células disciplinadas que funcionarían como laboratorios para probar métodos de control social. Los resultados de estos experimentos serían documentados por observadores romanos y utilizados para refinar las técnicas. Spinoza encontró descripciones detalladas de estos experimentos en los manuscritos de Pilato. Jesús había desarrollado métodos para inducir estados de éxtasis colectivo
que hacían que sus seguidores experimentaran una sensación de trascendencia mientras simultáneamente se volvían más sugestionables y obedientes a su autoridad. ¿No eran estos exactamente los mecanismos que la Iglesia posterior utilizaría para mantener control sobre sus congregaciones? Más perturbador aún era la descripción de cómo Jesús había aprendido a utilizar técnicas de lo que los manuscritos llamaban culpa dirigida para crear dependencia psicológica en sus seguidores. Al presentarse como el único camino hacia la salvación, mientras simultáneamente enfatizaba la naturaleza pecaminosa inherente de la humanidad, Jesús había creado un sistema que garantizaba que sus seguidores nunca pudieran sentirse completamente seguros sin su mediación. ¿No era esto exactamente el mecanismo central del cristianismo institucional? La creación de una necesidad artificial de salvación, seguida por la monopolización de los medios para obtener esa salvación. Un sistema perfecto de control que se perpetuaba a sí mismo generación tras generación. Los manuscritos revelaban que este sistema no había sido el resultado de una evolución accidental, sino el producto de un diseño cuidadoso, desarrollado conjuntamente por Jesús y los estrategas romanos. La crucifixión habría sido simplemente la fase final de la operación, diseñada para transformar a Jesús de líder político vivo en símbolo religioso muerto, mucho más fácil de manipular y controlar. Pero Spinoza descubrió algo aún más perturbador en los manuscritos: evidencia de que la muerte y resurrección de Jesús habían sido seguidas por décadas de actividad continua bajo identidades falsas. Pilato había documentado encuentros regulares con Jesús durante los años posteriores a la crucifixión, reuniones en las cuales habían refinado continuamente la estrategia de expansión del cristianismo primitivo. ¿Cómo era posible que Jesús hubiera continuado activo durante décadas sin ser reconocido por sus antiguos seguidores? Los manuscritos sugerían que esto había sido posible porque la mayoría de sus seguidores originales también habían estado involucrados en la conspiración desde el principio. Los 12 discípulos no habían sido pescadores simples llamados al azar, sino agentes cuidadosamente seleccionados y entrenados para sus roles específicos en la operación. Esta revelación explicaba muchas de las inconsistencias en los relatos evangelísticos sobre los discípulos. Su rápida adaptación a roles de liderazgo después de la crucifixión, su capacidad aparentemente innata para organizar comunidades complejas, su conocimiento de idiomas y culturas que habrían estado muy por encima de su supuesto origen social. Judas Iscariote emergía de los manuscritos no como el traidor de la narrativa tradicional, sino como el coordinador principal de la operación, el enlace directo entre Jesús y los servicios de inteligencia romanos. Su traición habría sido simplemente la señal acordada para iniciar la fase final del plan, y su posterior suicidio habría sido su desaparición en una nueva identidad que le permitiría continuar supervisando la implementación del cristianismo desde las sombras. ¿Pero qué había motivado a estos individuos a participar en una operación de tal magnitud? Los manuscritos sugerían que no había sido simplemente dinero o poder, sino una visión genuina de que estaban participando en la creación de una nueva forma de civilización. Una civilización que lograría la paz universal, no a través de la conquista militar, sino a través de la conquista espiritual. Jesús y sus colaboradores habrían creído sinceramente que estaban desarrollando una tecnología social que eliminaría la guerra, la pobreza y el sufrimiento humano al crear una población global unificada bajo un sistema de creencias común. No había logrado exactamente esto el cristianismo durante los siglos de dominación europea sobre el resto del mundo. Spinoza comenzó a comprender que los manuscritos perdidos de Pilato revelaban algo mucho más complejo
que una simple conspiración. Revelaban la existencia de un proyecto de ingeniería social, de una sofisticación que anticipaba en siglos desarrollos que la modernidad apenas comenzaba a comprender. La colaboración entre Jesús y Roma no había sido una traición a los ideales espirituales, sino un intento de implementar esos ideales a través de medios políticos sofisticados. Pero, ¿qué significaba esto para la evaluación moral de toda la operación? ¿Era posible que los resultados positivos del cristianismo justificaran los métodos deceptivos utilizados para implementarlo? Esta pregunta atormentaba a Spinoza mientras continuaba descifrando los manuscritos, porque comenzaba a comprender que el cristianismo había efectivamente logrado muchos de los objetivos que Jesús y sus colaboradores romanos se habían propuesto. Había creado la primera civilización verdaderamente global. Había establecido sistemas de valores compartidos que trascendían las fronteras tribales. Había desarrollado instituciones capaces de preservar y transmitir conocimiento a través de los siglos. Pero, ¿a qué precio? Los manuscritos documentaban no solo los beneficios previstos de la operación, sino también los costos que sus arquitectos habían estado dispuestos a aceptar. La supresión de tradiciones culturales alternativas, la eliminación de sistemas de conocimiento que competían con la doctrina cristiana, la creación de mecanismos de control social que convertían a los seres humanos en instrumentos de poder eclesiástico. Jesús y Pilato habían comprendido desde el principio que su proyecto requeriría la destrucción sistemática de las formas alternativas de espiritualidad y conocimiento. Los manuscritos contenían listas detalladas de tradiciones filosóficas, textos sagrados y prácticas espirituales que deberían ser eliminadas para garantizar el éxito de la operación cristiana. ¿No había sido exactamente esto lo que había ocurrido durante los siglos posteriores? La destrucción de las bibliotecas paganas, la eliminación de las tradiciones gnósticas, la supresión de las filosofías que competían con la doctrina oficial de la Iglesia. Todo esto había sido planificado desde el principio como parte integral del proyecto cristiano. Spinoza comenzó a comprender que su propia excomunión de la sinagoga de Ámsterdam había sido simplemente una manifestación local de un patrón de supresión intelectual que se remontaba directamente a los orígenes del cristianismo. Los mecanismos que la Iglesia utilizaba para mantener el control sobre el pensamiento europeo no eran corrupciones posteriores de un mensaje originalmente puro, sino implementaciones fieles de un sistema diseñado desde el principio para eliminar la diversidad intelectual. Esta realización lo llevó a una comprensión aún más perturbadora. Si el cristianismo había sido desde sus orígenes una operación de ingeniería social diseñada para crear control poblacional, ¿qué significaba esto para todas las otras religiones e ideologías que habían dominado la historia humana? ¿Era posible que toda la historia de las ideas fuera en realidad la historia de operaciones similares de manipulación colectiva? Los manuscritos de Pilato sugerían que la respuesta era afirmativa. El procurador romano había estudiado cuidadosamente los métodos utilizados por otras civilizaciones para mantener control sobre sus poblaciones, y había identificado patrones que se repetían a través de culturas y épocas diferentes. El proyecto cristiano no había sido una innovación única, sino una aplicación particularmente sofisticada de principios que los grupos de poder habían descubierto y redescubierto a lo largo de la historia. Pero si esto era cierto, ¿qué esperanza existía para la humanidad de escapar de estos ciclos de manipulación? ¿Era posible que el propio proyecto filosófico de Spinoza fuera simplemente otra forma de ingeniería social diseñada por élites intelectuales para crear nuevas formas de control sobre las poblaciones? Esta posibilidad aterrorizaba al filósofo más que cualquier persecución externa.
porque comprendía que una vez que se había vislumbrado la extensión real de la manipulación humana, se volvía imposible confiar en cualquier sistema de ideas, incluyendo las propias. ¿Cómo podía distinguir entre pensamiento auténtico y manipulación sofisticada si los manipuladores habían desarrollado métodos para hacer que sus construcciones parecieran indistinguibles de la verdad natural? Los manuscritos perdidos de Pilato no ofrecían respuestas a estas preguntas fundamentales. En cambio, documentaban con precisión despiadada exactamente cómo una operación de manipulación masiva había logrado convencer a billones de seres humanos de que era la revelación divina de la verdad absoluta. Y al hacerlo, demostraban que la capacidad humana para crear realidades artificiales era mucho más profunda y sistemática de lo que incluso el filósofo más escéptico había imaginado. Spinoza se encontraba ante un abismo conceptual que amenazaba con destruir no solo sus conclusiones previas, sino la posibilidad misma de filosofar. ¿Cómo podía continuar buscando la verdad si los manuscritos demostraban que la propia búsqueda de la verdad podía ser manipulada y dirigida por fuerzas que permanecían invisibles para quien buscaba? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el futuro de sus investigaciones sobre los manuscritos perdidos, sino la viabilidad misma del proyecto de la Ilustración que él había ayudado a inaugurar. ¿Era posible que la razón humana fuera capaz de liberarse de las construcciones que la habían condicionado durante milenios? ¿O estaba condenada a reemplazar simplemente unas formas de manipulación por otras igualmente sofisticadas? Parte 3. En los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad pulmonar que lo consumía lo obligaba a permanecer recluido en su pequeña habitación de La Haya, Spinoza había logrado finalmente acceso a los manuscritos completos de Pilato a través de una fuente que jamás revelaría. Un cardenal jesuita que había llegado a la misma conclusión devastadora que el filósofo, pero que carecía del valor intelectual para enfrentar sus implicaciones. ¿Qué podía impulsar a un príncipe de la Iglesia a entregar documentos que destruirían los fundamentos mismos de su poder y autoridad? La respuesta yacía en algo que Spinoza describió como la crisis de la verdad tardía. Algunos individuos, después de décadas de vivir dentro de sistemas de poder, desarrollan una compulsión irresistible por conocer la realidad que han estado administrando sin comprenderla completamente. Es como si la proximidad prolongada al poder produjera una forma específica de claustrofobia intelectual que solo puede aliviarse a través de la revelación completa. El cardenal había confesado a Spinoza en una carta que el filósofo quemó inmediatamente después de leerla, que había comenzado a sospechar la verdad durante sus estudios en los archivos secretos vaticanos. Demasiadas inconsistencias, demasiadas referencias cruzadas que no concordaban con la narrativa oficial. Demasiados documentos que habían sido deliberadamente ocultados o alterados a lo largo de los siglos. He dedicado mi vida a servir a una institución, escribía el cardenal, cuya grandeza podría estar fundamentada en la mentira más elaborada que la humanidad haya concebido jamás. No tengo el derecho, después de 50 años de servicio fiel, de conocer la verdad sobre aquello a lo que he consagrado mi existencia. Los manuscritos completos revelaron a Spinoza la verdadera magnitud de la operación que Jesús y Pilato habían diseñado. No se había tratado simplemente de crear una nueva religión, sino de establecer los fundamentos para lo que ellos llamaban el imperio eterno. Un sistema de dominación que sería mucho más duradero que cualquier imperio militar, porque estaría basado en el control de la psique humana en lugar del control del territorio físico. La estrategia había funcionado con una eficacia que habría superado las expectativas más optimistas de sus arquitectos originales. Durante casi 2 milenios,
El cristianismo había proporcionado la estructura ideológica para sucesivos imperios occidentales, desde el romano tardío hasta el español, desde el británico hasta el emergente poder estadounidense. Era simplemente coincidencia que todas estas potencias hubieran utilizado el cristianismo como justificación para sus conquistas. Los manuscritos documentaban que esto no había sido coincidencia, sino diseño. Jesús y Pilato habían comprendido que el verdadero poder no residía en conquistar territorios, sino en conquistar mentes. Y habían desarrollado una tecnología para la conquista mental que sería tan efectiva que continuaría funcionando mucho tiempo después de que quienes la habían creado hubieran desaparecido de la historia. Pero ¿cómo habían logrado crear un sistema tan sofisticado? La respuesta emergía gradualmente de los documentos más técnicos que Pilato había compilado. Él y Jesús habían estudiado sistemáticamente lo que ellos llamaban los mecanismos profundos de la adhesión humana. Habían identificado las necesidades psicológicas fundamentales que impulsaban a los seres humanos a adherirse a sistemas de creencias y habían diseñado el cristianismo específicamente para satisfacer esas necesidades de la manera más adictiva posible. La promesa de vida eterna, por ejemplo, no había sido simplemente una esperanza espiritual, sino una respuesta calculada a lo que ellos habían identificado como la ansiedad fundamental que subyace a toda motivación humana, el terror a la muerte. Al prometer que la adhesión al cristianismo garantizaba la supervivencia después de la muerte, habían creado un incentivo que ningún sistema de creencias competidor podría igualar. Similarmente, la insistencia en la naturaleza pecaminosa inherente de la humanidad no había sido una observación teológica, sino una técnica psicológica diseñada para crear dependencia. Al convencer a las personas de que eran fundamentalmente defectuosas, el cristianismo garantizaba que siempre necesitarían la mediación de la Iglesia para alcanzar la salvación. Un mercado cautivo perfecto que se reproduciría automáticamente de generación en generación. Los manuscritos revelaban que cada elemento doctrinal del cristianismo había sido diseñado con esta misma precisión técnica. La Trinidad había sido construida para satisfacer simultáneamente la necesidad humana de unidad divina y la necesidad de complejidad intelectual. La figura del Espíritu Santo había sido específicamente diseñada para justificar la autoridad de la Iglesia como intérprete único de la voluntad divina. Pero ¿cuál había sido el objetivo final de esta elaborada construcción? Los manuscritos más reveladores contenían lo que Pilato describía como el plan generacional. Jesús y él habían comprendido que su operación tardaría siglos en alcanzar su pleno potencial y habían desarrollado mecanismos para garantizar que continuaría desarrollándose según su diseño original, incluso después de que las generaciones futuras hubieran olvidado completamente sus orígenes artificiales. El plan había incluido la creación de lo que ellos llamaban guardianes inconscientes, individuos que dedicarían sus vidas a preservar y expandir el sistema cristiano, sin jamás comprender que estaban implementando una agenda diseñada por otros. Estos guardianes inconscientes serían reclutados de cada generación a través de procesos que los harían sentir que habían sido llamados por la divinidad, cuando en realidad estaban respondiendo a estímulos cuidadosamente construidos para producir exactamente ese tipo de respuesta. ¿No era esto exactamente lo que había ocurrido a lo largo de la historia cristiana? Generación tras generación de creyentes sinceros que habían dedicado sus vidas a expandir y defender un sistema que creían representaba la voluntad de Dios, sin jamás sospechar que estaban perpetuando una construcción humana diseñada específicamente para manipular sus impulsos más profundos.
Spinoza comprendió que él mismo había sido, durante la mayor parte de su vida, uno de estos guardianes inconscientes. Su crítica del cristianismo desde una perspectiva racionalista había sido parte integral del sistema de autocorrección que Jesús y Pilato habían incorporado en su diseño original. Habían previsto que el cristianismo ocasionalmente requeriría reformas para adaptarse a nuevas circunstancias, y habían creado mecanismos para garantizar que estas reformas fortalecerían el sistema en lugar de debilitarlo. La Reforma protestante, que había parecido ser un desafío fundamental al poder católico, había sido en realidad una actualización del cristianismo que había expandido su alcance y efectividad. Al permitir que diferentes tradiciones cristianas compitieran entre sí, la Reforma había creado la ilusión de diversidad mientras preservaba la hegemonía fundamental del paradigma cristiano. ¿No estaba su propio trabajo filosófico cumpliendo una función similar? Al proporcionar críticas racionales del cristianismo tradicional, Spinoza había ayudado a crear espacio para formas más sofisticadas de cristianismo que serían menos vulnerables a futuras críticas racionales. Su ética podría parecer una alternativa al pensamiento cristiano, pero en realidad podría estar preparando el terreno para evoluciones del cristianismo que incorporarían sus insights sin abandonar su estructura de control fundamental. Esta posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier persecución externa, porque sugería que incluso su resistencia al sistema había sido anticipada y neutralizada por quienes lo habían diseñado. ¿Era posible escapar de una construcción tan elaborada? ¿O estaba toda resistencia destinada a ser absorbida y utilizada para fortalecer aquello que pretendía combatir? Los manuscritos más inquietantes contenían lo que Pilato describía como protocolos de absorción, técnicas específicas para identificar y neutralizar amenazas potenciales al sistema cristiano, convirtiendo a los disidentes en reformadores que inadvertidamente fortalecerían el sistema que pretendían desafiar. ¿Había sido Spinoza víctima de estos protocolos? ¿Su excomunión de la sinagoga había sido genuina o había sido una operación diseñada para convertirlo en un tipo específico de crítico que serviría a los intereses del sistema cristiano a largo plazo? Estas preguntas no tenían respuestas claras, porque los protocolos habían sido diseñados específicamente para ser indetectables por quienes los experimentaban. Pero quizás la revelación más perturbadora en los manuscritos era la descripción de lo que Jesús y Pilato llamaban la transición final. Habían previsto que su sistema eventualmente evolucionaría hacia formas que ya no requerirían referencias explícitas al cristianismo, pero que preservarían todos sus mecanismos esenciales de control bajo nuevos nombres y justificaciones. ¿No estaba esto comenzando a ocurrir exactamente en la época de Spinoza? El surgimiento de la ciencia moderna, que parecía desafiar la autoridad religiosa, había comenzado a crear nuevas formas de autoridad que funcionaban según principios notablemente similares a los que el cristianismo había utilizado durante siglos. La promesa de progreso infinito había reemplazado la promesa de vida eterna, pero funcionaba de manera igualmente efectiva para motivar la obediencia a sistemas de poder. Los manuscritos sugerían que esta transición no era accidental, sino que había sido anticipada desde el principio. Jesús y Pilato habían comprendido que su sistema eventually necesitaría evolucionar hacia formas más sofisticadas para mantener su efectividad, y habían incorporado mecanismos para garantizar que estas evoluciones preservarían la estructura fundamental de control que habían establecido. ¿Significaba esto que la Ilustración, que Spinoza había ayudado a inaugurar, era simplemente la siguiente fase de la operación cristiana?
que la promesa de liberación a través de la razón era tan artificial como la promesa de salvación a través de la fe? Esta posibilidad enfrentaba a Spinoza con la perspectiva de que toda su obra filosófica podría haber sido una contribución involuntaria a un sistema de manipulación que había combatido conscientemente durante toda su vida. En sus últimas semanas de vida, mientras revisaba los manuscritos completos de Pilato bajo la luz de una vela que parecía consumirse tan rápidamente como sus propios pulmones, Spinoza llegó a una conclusión que lo llenó simultáneamente de terror y de una extraña forma de paz. La búsqueda de la verdad, tal como él la había concebido, podría haber sido desde el principio una ilusión cuidadosamente construida. Pero ¿significaba esto que debía abandonar la búsqueda? ¿O que debía desarrollar nuevas formas de buscar que fueran capaces de reconocer y trascender las construcciones que habían definido toda búsqueda anterior? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el legado de su propia obra, sino la posibilidad de que la humanidad pudiera eventualmente liberarse de los ciclos de manipulación que parecían haber definido toda su historia. Spinoza comprendió finalmente que los manuscritos perdidos de Pilato no eran simplemente evidencia histórica de una conspiración específica. Eran una ventana hacia la comprensión de algo mucho más fundamental: la capacidad humana para crear realidades que trascienden las intenciones de quienes las crean. Jesús y Pilato habían iniciado algo que había evolucionado mucho más allá de su control o comprensión original, convirtiéndose en una forma de vida artificial que había desarrollado sus propios mecanismos de supervivencia y reproducción. Era posible que toda la civilización humana fuera el resultado de procesos similares, que lo que consideramos cultura, religión, filosofía y ciencia fueran todas manifestaciones de sistemas artificiales que habían evolucionado para manipular y controlar las poblaciones humanas de maneras que incluso sus operadores conscientes no comprendían completamente. Esta perspectiva abría posibilidades tanto aterradoras como liberadoras. Si toda la realidad social humana era artificial, entonces podría ser conscientemente reconstituida según principios diferentes. Pero si las construcciones artificiales habían desarrollado mecanismos para defenderse contra cualquier intento de reconstrucción consciente, entonces la humanidad podría estar atrapada permanentemente en ciclos de manipulación cada vez más sofisticados. En sus últimos días, Spinoza desarrolló lo que él llamó, en sus notas privadas, el método de la sospecha total. Un enfoque filosófico que asumiría que cualquier sistema de ideas, incluyendo sus propias ideas, podría ser una construcción artificial diseñada para servir intereses ocultos. Pero ¿cómo podía implementarse tal método sin caer en un relativismo total que haría imposible cualquier forma de acción o juicio? La respuesta, intuía Spinoza, yacía en algo que apenas había comenzado a explorar antes de su muerte: la posibilidad de desarrollar formas de conciencia que fueran capaces de reconocer y operar con construcciones artificiales sin ser controladas por ellas. Una forma de sabiduría que podría navegar realidades construidas sin confundirlas con la realidad natural. Los manuscritos perdidos de Pilato habían demostrado que la humanidad había desarrollado tecnologías para la construcción de realidades artificiales que eran mucho más sofisticadas de lo que incluso el filósofo más crítico había imaginado. Pero era posible que la humanidad pudiera también desarrollar tecnologías para la liberación de estas construcciones, que el mismo ingenio que había creado prisiones tan elaboradas pudiera crear también llaves capaces de abrirlas. Estas preguntas permanecieron sin respuesta cuando Spinoza murió en febrero de 1677, llevándose consigo el secreto de los manuscritos perdidos de Pilato.
pero había sembrado las semillas de algo que continuaría creciendo en las mentes de quienes heredarían su trabajo: la sospecha de que la historia humana había sido mucho más sistemáticamente manipulada de lo que cualquier generación anterior había comprendido, y la esperanza de que esta comprensión podría ser el primer paso hacia formas genuinamente nuevas de libertad humana. ¿Acaso no es esto exactamente lo que necesitamos comprender en nuestra propia época, cuando las tecnologías para la manipulación masiva han alcanzado niveles de sofisticación que habrían sido inconcebibles incluso para Jesús y Pilato? ¿No estamos viviendo precisamente en el momento de la transición final que ellos habían previsto, cuando los mecanismos de control que crearon están evolucionando hacia formas que ya no requieren ninguna referencia a sus orígenes cristianos? Los manuscritos perdidos de Pilato permanecen ocultos en algún lugar de los archivos vaticanos, guardando secretos que podrían transformar completamente nuestra comprensión de la civilización occidental. Pero quizás la verdadera pregunta no es si algún día los encontraremos, sino si tendremos el valor de enfrentar las implicaciones de lo que podrían revelar sobre la naturaleza artificial de realidades que hemos aprendido a considerar naturales e inevitables. Spinoza nos legó más que una filosofía. Nos legó una forma de sospechar que podría ser nuestra única esperanza de liberación en un mundo donde las construcciones artificiales han alcanzado niveles de sofisticación que hacen que la operación cristiana original parezca primitiva por comparación. Tendremos el valor de aplicar esa sospecha no solo a las religiones del pasado, sino a los sistemas de creencias que definen nuestro presente y que podrían estar manipulándonos de maneras que aún no hemos comenzado a comprender. La respuesta a esta pregunta determinará si la humanidad será capaz de crear formas genuinamente nuevas de libertad, o si continuará siendo víctima de manipulaciones cada vez más sofisticadas, disfrazadas de progreso y liberación. Los manuscritos perdidos de Pilato nos esperan no solo en los archivos del Vaticano, sino en nuestra disposición a cuestionar todo aquello que hemos aprendido a dar por sentado sobre la naturaleza de la realidad humana. Parte 2. Cuando Spinoza finalmente logró acceso a los primeros fragmentos de los manuscritos perdidos de Pilato, a través de una red de eruditos jesuitas disidentes que habían comenzado a cuestionar secretamente los fundamentos de su propia orden, el filósofo experimentó algo que jamás había sentido antes: el vértigo de quien se asoma al abismo de una verdad que destruye toda certeza anterior. ¿Cómo podía un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda racional de la verdad prepararse para enfrentar evidencias que socavaban no solo sus conclusiones previas, sino el método mismo que había empleado para alcanzarlas? Los fragmentos llegaron a él en forma de copias cuidadosamente caligrafiadas en griego koiné y latín clásico, acompañadas de traducciones al latín medieval que revelaban las múltiples capas de interpretación que habían sufrido a lo largo de los siglos. Cada línea que Spinoza descifró lo sumergía más profundamente en una realidad que desafiaba no solo la doctrina cristiana, sino la comprensión misma de cómo se construye la historia y cómo se manipula la memoria colectiva de la humanidad. El primer fragmento que logró traducir completamente contenía una descripción detallada de lo que Pilato llamaba el protocolo de transformación. ¿Qué significaba exactamente esta expresión que aparecía repetidamente en los textos? Según el procurador romano, se trataba de un procedimiento desarrollado por los servicios de inteligencia imperiales para convertir amenazas políticas potenciales en instrumentos de control social. Hemos observado, escribía Pilato al emperador Tiberio, que las poblaciones conquistadas mantienen su docilidad más efectivamente cuando sus impulsos rebeldes son canalizados hacia esperanzas espirituales que no requieren acción política inmediata.
El individuo conocido como Jesús de Nazaret ha demostrado poseer las cualidades necesarias para servir como núcleo de una operación de esta naturaleza. ¿Cualidades necesarias? ¿Qué características específicas había identificado Pilato en Jesús que lo convertían en el candidato ideal para esta operación psicológica? Los manuscritos revelaban que el nazareno no había sido seleccionado al azar, sino que había sido objeto de observación durante años antes de que comenzara su ministerio público. Los agentes romanos habían documentado meticulosamente los viajes de Jesús durante sus años perdidos, siguiendo su ruta desde Judea hasta las escuelas filosóficas de Alejandría, los centros de aprendizaje de Asia Menor y, sorprendentemente, hasta las comunidades budistas del Valle del Indo. ¿Qué había buscado Jesús en estos viajes? ¿Qué conocimientos había adquirido que lo convertirían posteriormente en una figura tan magnética para las masas judías? La respuesta emergía gradualmente de los informes de inteligencia que Pilato había compilado. Jesús había desarrollado una síntesis única de técnicas retóricas griegas, misticismo alejandrino, filosofía estoica romana y métodos de meditación orientales. Esta combinación lo había convertido en un orador excepcionalmente persuasivo, capaz de conectar con audiencias diversas y de presentar ideas complejas de manera que resonaran emocionalmente con personas de diferentes estratos sociales. Más inquietante aún era la evidencia de que Jesús había establecido contactos con redes comerciales y grupos de influencia que se extendían mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Los manuscritos sugerían que el nazareno había desarrollado una comprensión sofisticada de los mecanismos del poder económico y político internacional, conocimiento que lo habría hecho extremadamente valioso para los intereses estratégicos de Roma. Pero ¿cómo había pasado Jesús de ser un estudiante itinerante a convertirse en una amenaza política suficientemente significativa como para requerir la intervención directa del procurador romano? La respuesta yacía en algo que los manuscritos describían como el despertar de Cafarnaúm. Según los informes de Pilato, Jesús había regresado a Judea con un plan específico para desestabilizar la estructura de poder existente, no a través de la revolución armada, sino mediante la creación de lo que él llamaba el reino alternativo, un sistema de organización social que competiría directamente con tanto la autoridad romana como el establecimiento religioso judío. Este reino alternativo no era la promesa espiritual abstracta que la tradición cristiana posterior presentaría, sino un proyecto político concreto que incluía redes de distribución de recursos, sistemas alternativos de resolución de conflictos y estructuras de autoridad basadas en principios radicalmente diferentes a los del Imperio Romano. Era por esto que las autoridades romanas habían decidido intervenir, no para destruir a Jesús, sino para cooptarlo. Los manuscritos revelaban que el primer contacto oficial entre Jesús y los representantes de Roma no había ocurrido durante el juicio que precedió a la crucifixión, sino meses antes, en una serie de reuniones secretas que Pilato había organizado para evaluar si el nazareno podía ser convertido en un colaborador. Estas reuniones habían revelado algo que sorprendió incluso a los experimentados operadores romanos. Jesús no solo estaba dispuesto a colaborar, sino que había desarrollado sus propias teorías sobre cómo el poder imperial podía ser ejercido de manera más eficiente a través del control de las creencias populares en lugar del control militar directo. El individuo muestra una comprensión notable de los mecanismos psicológicos que gobiernan las poblaciones, informaba Pilato. Propone que Roma puede lograr una dominación más profunda y permanente si permite que los pueblos conquistados crean que han encontrado la libertad espiritual, mientras que en realidad se han sometido a una forma de control mucho más sutil y efectiva.
Era posible que Jesús hubiera sido no solo un colaborador, sino el arquitecto intelectual de una nueva forma de imperialismo basado en la dominación psicológica en lugar de la fuerza bruta. Esta posibilidad transformaba completamente la comprensión de los orígenes del cristianismo y explicaba muchos de los aspectos más desconcertantes de su desarrollo posterior. La colaboración entre Jesús y Roma habría comenzado, según los manuscritos, con experimentos limitados en comunidades pequeñas. Jesús implementaría sus técnicas de persuasión para convertir grupos de seguidores en células disciplinadas que funcionarían como laboratorios para probar métodos de control social. Los resultados de estos experimentos serían documentados por observadores romanos y utilizados para refinar las técnicas. Spinoza encontró descripciones detalladas de estos experimentos en los manuscritos de Pilato. Jesús había desarrollado métodos para inducir estados de éxtasis colectivo que hacían que sus seguidores experimentaran una sensación de trascendencia mientras simultáneamente se volvían más sugestionables y obedientes a su autoridad. ¿No eran estos exactamente los mecanismos que la Iglesia posterior utilizaría para mantener control sobre sus congregaciones? Más perturbador aún era la descripción de cómo Jesús había aprendido a utilizar técnicas de lo que los manuscritos llamaban culpa dirigida para crear dependencia psicológica en sus seguidores. Al presentarse como el único camino hacia la salvación, mientras simultáneamente enfatizaba la naturaleza pecaminosa inherente de la humanidad, Jesús había creado un sistema que garantizaba que sus seguidores nunca pudieran sentirse completamente seguros sin su mediación. ¿No era esto exactamente el mecanismo central del cristianismo institucional? La creación de una necesidad artificial de salvación, seguida por la monopolización de los medios para obtener esa salvación. Un sistema perfecto de control que se perpetuaba a sí mismo generación tras generación. Los manuscritos revelaban que este sistema no había sido el resultado de una evolución accidental, sino el producto de un diseño cuidadoso, desarrollado conjuntamente por Jesús y los estrategas romanos. La crucifixión habría sido simplemente la fase final de la operación, diseñada para transformar a Jesús de líder político vivo en símbolo religioso muerto, mucho más fácil de manipular y controlar. Pero Spinoza descubrió algo aún más perturbador en los manuscritos: evidencia de que la muerte y resurrección de Jesús habían sido seguidas por décadas de actividad continua bajo identidades falsas. Pilato había documentado encuentros regulares con Jesús durante los años posteriores a la crucifixión, reuniones en las cuales habían refinado continuamente la estrategia de expansión del cristianismo primitivo. ¿Cómo era posible que Jesús hubiera continuado activo durante décadas sin ser reconocido por sus antiguos seguidores? Los manuscritos sugerían que esto había sido posible porque la mayoría de sus seguidores originales también habían estado involucrados en la conspiración desde el principio. Los 12 discípulos no habían sido pescadores simples llamados al azar, sino agentes cuidadosamente seleccionados y entrenados para sus roles específicos en la operación. Esta revelación explicaba muchas de las inconsistencias en los relatos evangelísticos sobre los discípulos. Su rápida adaptación a roles de liderazgo después de la crucifixión, su capacidad aparentemente innata para organizar comunidades complejas, su conocimiento de idiomas y culturas que habrían estado muy por encima de su supuesto origen social. Judas Iscariote emergía de los manuscritos no como el traidor de la narrativa tradicional, sino como el coordinador principal de la operación, el enlace directo entre Jesús y los servicios de inteligencia romanos. Su traición habría sido simplemente la señal acordada para iniciar la fase final del plan, y su posterior suicidio habría sido su desaparición en una nueva identidad
que le permitiría continuar supervisando la implementación del cristianismo desde las sombras. Pero ¿qué había motivado a estos individuos a participar en una operación de tal magnitud? Los manuscritos sugerían que no había sido simplemente dinero o poder, sino una visión genuina de que estaban participando en la creación de una nueva forma de civilización. Una civilización que lograría la paz universal, no a través de la conquista militar, sino a través de la conquista espiritual. Jesús y sus colaboradores habrían creído sinceramente que estaban desarrollando una tecnología social que eliminaría la guerra, la pobreza y el sufrimiento humano al crear una población global unificada bajo un sistema de creencias común. No había logrado exactamente esto el cristianismo durante los siglos de dominación europea sobre el resto del mundo. Spinoza comenzó a comprender que los manuscritos perdidos de Pilato revelaban algo mucho más complejo que una simple conspiración. Revelaban la existencia de un proyecto de ingeniería social, de una sofisticación que anticipaba en siglos desarrollos que la modernidad apenas comenzaba a comprender. La colaboración entre Jesús y Roma no había sido una traición a los ideales espirituales, sino un intento de implementar esos ideales a través de medios políticos sofisticados. Pero, ¿qué significaba esto para la evaluación moral de toda la operación? ¿Era posible que los resultados positivos del cristianismo justificaran los métodos deceptivos utilizados para implementarlo? Esta pregunta atormentaba a Spinoza mientras continuaba descifrando los manuscritos, porque comenzaba a comprender que el cristianismo había efectivamente logrado muchos de los objetivos que Jesús y sus colaboradores romanos se habían propuesto. Había creado la primera civilización verdaderamente global. Había establecido sistemas de valores compartidos que trascendían las fronteras tribales. Había desarrollado instituciones capaces de preservar y transmitir conocimiento a través de los siglos. Pero, ¿a qué precio? Los manuscritos documentaban no solo los beneficios previstos de la operación, sino también los costos que sus arquitectos habían estado dispuestos a aceptar. La supresión de tradiciones culturales alternativas, la eliminación de sistemas de conocimiento que competían con la doctrina cristiana, la creación de mecanismos de control social que convertían a los seres humanos en instrumentos de poder eclesiástico. Jesús y Pilato habían comprendido desde el principio que su proyecto requeriría la destrucción sistemática de las formas alternativas de espiritualidad y conocimiento. Los manuscritos contenían listas detalladas de tradiciones filosóficas, textos sagrados y prácticas espirituales que deberían ser eliminadas para garantizar el éxito de la operación cristiana. ¿No había sido exactamente esto lo que había ocurrido durante los siglos posteriores? La destrucción de las bibliotecas paganas, la eliminación de las tradiciones gnósticas, la supresión de las filosofías que competían con la doctrina oficial de la Iglesia. Todo esto había sido planificado desde el principio como parte integral del proyecto cristiano. Spinoza comenzó a comprender que su propia excomunión de la sinagoga de Ámsterdam había sido simplemente una manifestación local de un patrón de supresión intelectual que se remontaba directamente a los orígenes del cristianismo. Los mecanismos que la Iglesia utilizaba para mantener el control sobre el pensamiento europeo no eran corrupciones posteriores de un mensaje originalmente puro, sino implementaciones fieles de un sistema diseñado desde el principio para eliminar la diversidad intelectual. Esta realización lo llevó a una comprensión aún más perturbadora. Si el cristianismo había sido desde sus orígenes una operación de ingeniería social diseñada para crear control poblacional, ¿qué significaba esto para todas las otras religiones e ideologías que habían dominado la historia humana?
¿Era posible que toda la historia de las ideas fuera en realidad la historia de operaciones similares de manipulación colectiva? Los manuscritos de Pilato sugerían que la respuesta era afirmativa. El procurador romano había estudiado cuidadosamente los métodos utilizados por otras civilizaciones para mantener control sobre sus poblaciones y había identificado patrones que se repetían a través de culturas y épocas diferentes. El proyecto cristiano no había sido una innovación única, sino una aplicación particularmente sofisticada de principios que los grupos de poder habían descubierto y redescubierto a lo largo de la historia. Pero si esto era cierto, ¿qué esperanza existía para la humanidad de escapar de estos ciclos de manipulación? ¿Era posible que el propio proyecto filosófico de Spinoza fuera simplemente otra forma de ingeniería social diseñada por élites intelectuales para crear nuevas formas de control sobre las poblaciones? Esta posibilidad aterrorizaba al filósofo más que cualquier persecución externa, porque comprendía que una vez que se había vislumbrado la extensión real de la manipulación humana, se volvía imposible confiar en cualquier sistema de ideas, incluyendo las propias. ¿Cómo podía distinguir entre pensamiento auténtico y manipulación sofisticada si los manipuladores habían desarrollado métodos para hacer que sus construcciones parecieran indistinguibles de la verdad natural? Los manuscritos perdidos de Pilato no ofrecían respuestas a estas preguntas fundamentales. En cambio, documentaban con precisión despiadada exactamente cómo una operación de manipulación masiva había logrado convencer a billones de seres humanos de que era la revelación divina de la verdad absoluta. Y al hacerlo, demostraban que la capacidad humana para crear realidades artificiales era mucho más profunda y sistemática de lo que incluso el filósofo más escéptico había imaginado. Spinoza se encontraba ante un abismo conceptual que amenazaba con destruir no solo sus conclusiones previas, sino la posibilidad misma de filosofar. ¿Cómo podía continuar buscando la verdad si los manuscritos demostraban que la propia búsqueda de la verdad podía ser manipulada y dirigida por fuerzas que permanecían invisibles para quien buscaba? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el futuro de sus investigaciones sobre los manuscritos perdidos, sino la viabilidad misma del proyecto de la Ilustración que él había ayudado a inaugurar. ¿Era posible que la razón humana fuera capaz de liberarse de las construcciones que la habían condicionado durante milenios? ¿O estaba condenada a reemplazar simplemente unas formas de manipulación por otras igualmente sofisticadas? En las profundidades de su estudio nocturno, mientras las velas se consumían lentamente y las sombras danzaban sobre los pergaminos que contenían los secretos más peligrosos de la civilización occidental, Spinoza comprendió que había cruzado un umbral del cual no habría retorno posible. Los manuscritos perdidos de Pilato lo habían llevado más allá de la crítica del cristianismo hacia algo mucho más fundamental: el cuestionamiento de la naturaleza misma de la realidad humana y la posibilidad de que toda experiencia consciente fuera, en algún nivel, una construcción artificial diseñada por fuerzas que permanecían perpetuamente ocultas para quienes las experimentaban. Parte 3. En los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad pulmonar que lo consumía lo obligaba a permanecer recluido en su pequeña habitación de La Haya, Spinoza había logrado finalmente acceso a los manuscritos completos de Pilato a través de una fuente que jamás revelaría. Un cardenal jesuita que había llegado a la misma conclusión devastadora que el filósofo, pero que carecía del valor intelectual para enfrentar sus implicaciones. ¿Qué podía impulsar a un príncipe de la Iglesia a entregar documentos que destruirían los fundamentos mismos de su poder y autoridad? La respuesta yacía en algo que Spinoza describió como
la crisis de la verdad tardía. Algunos individuos, después de décadas de vivir dentro de sistemas de poder, desarrollan una compulsión irresistible por conocer la realidad que han estado administrando sin comprenderla completamente. Es como si la proximidad prolongada al poder produjera una forma específica de claustrofobia intelectual que solo puede aliviarse a través de la revelación completa. El cardenal había confesado a Spinoza en una carta que el filósofo quemó inmediatamente después de leerla, que había comenzado a sospechar la verdad durante sus estudios en los archivos secretos vaticanos. Demasiadas inconsistencias, demasiadas referencias cruzadas que no concordaban con la narrativa oficial. Demasiados documentos que habían sido deliberadamente ocultados o alterados a lo largo de los siglos. He dedicado mi vida a servir a una institución, escribía el cardenal, cuya grandeza podría estar fundamentada en la mentira más elaborada que la humanidad haya concebido jamás. No tengo el derecho, después de 50 años de servicio fiel, de conocer la verdad sobre aquello a lo que he consagrado mi existencia. Los manuscritos completos revelaron a Spinoza la verdadera magnitud de la operación que Jesús y Pilato habían diseñado. No se había tratado simplemente de crear una nueva religión, sino de establecer los fundamentos para lo que ellos llamaban el imperio eterno. Un sistema de dominación que sería mucho más duradero que cualquier imperio militar, porque estaría basado en el control de la psique humana en lugar del control del territorio físico. La estrategia había funcionado con una eficacia que habría superado las expectativas más optimistas de sus arquitectos originales. Durante casi 2 milenios, el cristianismo había proporcionado la estructura ideológica para sucesivos imperios occidentales, desde el romano tardío hasta el español, desde el británico hasta el emergente poder estadounidense. Era simplemente coincidencia que todas estas potencias hubieran utilizado el cristianismo como justificación para sus conquistas. Los manuscritos documentaban que esto no había sido coincidencia, sino diseño. Jesús y Pilato habían comprendido que el verdadero poder no residía en conquistar territorios, sino en conquistar mentes. Y habían desarrollado una tecnología para la conquista mental que sería tan efectiva que continuaría funcionando mucho tiempo después de que quienes la habían creado hubieran desaparecido de la historia. Pero ¿cómo habían logrado crear un sistema tan sofisticado? La respuesta emergía gradualmente de los documentos más técnicos que Pilato había compilado. Él y Jesús habían estudiado sistemáticamente lo que ellos llamaban los mecanismos profundos de la adhesión humana. Habían identificado las necesidades psicológicas fundamentales que impulsaban a los seres humanos a adherirse a sistemas de creencias y habían diseñado el cristianismo específicamente para satisfacer esas necesidades de la manera más adictiva posible. La promesa de vida eterna, por ejemplo, no había sido simplemente una esperanza espiritual, sino una respuesta calculada a lo que ellos habían identificado como la ansiedad fundamental que subyace a toda motivación humana, el terror a la muerte. Al prometer que la adhesión al cristianismo garantizaba la supervivencia después de la muerte, habían creado un incentivo que ningún sistema de creencias competidor podría igualar. Similarmente, la insistencia en la naturaleza pecaminosa inherente de la humanidad no había sido una observación teológica, sino una técnica psicológica diseñada para crear dependencia. Al convencer a las personas de que eran fundamentalmente defectuosas, el cristianismo garantizaba que siempre necesitarían la mediación de la Iglesia para alcanzar la salvación. Un mercado cautivo perfecto que se reproduciría automáticamente de generación en generación. Los manuscritos revelaban que cada elemento doctrinal del cristianismo había sido diseñado con esta misma precisión técnica.
La Trinidad había sido construida para satisfacer simultáneamente la necesidad humana de unidad divina y la necesidad de complejidad intelectual. La figura del Espíritu Santo había sido específicamente diseñada para justificar la autoridad de la Iglesia como intérprete único de la voluntad divina. Pero ¿cuál había sido el objetivo final de esta elaborada construcción? Los manuscritos más reveladores contenían lo que Pilato describía como el plan generacional. Jesús y él habían comprendido que su operación tardaría siglos en alcanzar su pleno potencial y habían desarrollado mecanismos para garantizar que continuaría desarrollándose según su diseño original, incluso después de que las generaciones futuras hubieran olvidado completamente sus orígenes artificiales. El plan había incluido la creación de lo que ellos llamaban guardianes inconscientes, individuos que dedicarían sus vidas a preservar y expandir el sistema cristiano, sin jamás comprender que estaban implementando una agenda diseñada por otros. Estos guardianes inconscientes serían reclutados de cada generación a través de procesos que los harían sentir que habían sido llamados por la divinidad, cuando en realidad estaban respondiendo a estímulos cuidadosamente construidos para producir exactamente ese tipo de respuesta. ¿No era esto exactamente lo que había ocurrido a lo largo de la historia cristiana? Generación tras generación de creyentes sinceros que habían dedicado sus vidas a expandir y defender un sistema que creían representaba la voluntad de Dios, sin jamás sospechar que estaban perpetuando una construcción humana diseñada específicamente para manipular sus impulsos más profundos. Spinoza comprendió que él mismo había sido, durante la mayor parte de su vida, uno de estos guardianes inconscientes. Su crítica del cristianismo desde una perspectiva racionalista había sido parte integral del sistema de autocorrección que Jesús y Pilato habían incorporado en su diseño original. Habían previsto que el cristianismo ocasionalmente requeriría reformas para adaptarse a nuevas circunstancias, y habían creado mecanismos para garantizar que estas reformas fortalecerían el sistema en lugar de debilitarlo. La Reforma protestante, que había parecido ser un desafío fundamental al poder católico, había sido en realidad una actualización del cristianismo que había expandido su alcance y efectividad. Al permitir que diferentes tradiciones cristianas compitieran entre sí, la Reforma había creado la ilusión de diversidad mientras preservaba la hegemonía fundamental del paradigma cristiano. ¿No estaba su propio trabajo filosófico cumpliendo una función similar? Al proporcionar críticas racionales del cristianismo tradicional, Spinoza había ayudado a crear espacio para formas más sofisticadas de cristianismo que serían menos vulnerables a futuras críticas racionales. Su ética podría parecer una alternativa al pensamiento cristiano, pero en realidad podría estar preparando el terreno para evoluciones del cristianismo que incorporarían sus insights sin abandonar su estructura de control fundamental. Esta posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier persecución externa, porque sugería que incluso su resistencia al sistema había sido anticipada y neutralizada por quienes lo habían diseñado. ¿Era posible escapar de una construcción tan elaborada? ¿O estaba toda resistencia destinada a ser absorbida y utilizada para fortalecer aquello que pretendía combatir? Los manuscritos más inquietantes contenían lo que Pilato describía como protocolos de absorción, técnicas específicas para identificar y neutralizar amenazas potenciales al sistema cristiano, convirtiendo a los disidentes en reformadores que inadvertidamente fortalecerían el sistema que pretendían desafiar. ¿Había sido Spinoza víctima de estos protocolos? Su excomunión de la sinagoga había sido genuina,
¿O había sido una operación diseñada para convertirlo en un tipo específico de crítico que serviría a los intereses del sistema cristiano a largo plazo? Estas preguntas no tenían respuestas claras, porque los protocolos habían sido diseñados específicamente para ser indetectables por quienes los experimentaban. Pero quizás la revelación más perturbadora en los manuscritos era la descripción de lo que Jesús y Pilato llamaban la transición final. Habían previsto que su sistema eventualmente evolucionaría hacia formas que ya no requerirían referencias explícitas al cristianismo, pero que preservarían todos sus mecanismos esenciales de control bajo nuevos nombres y justificaciones. ¿No estaba esto comenzando a ocurrir exactamente en la época de Spinoza? El surgimiento de la ciencia moderna, que parecía desafiar la autoridad religiosa, había comenzado a crear nuevas formas de autoridad que funcionaban según principios notablemente similares a los que el cristianismo había utilizado durante siglos. La promesa de progreso infinito había reemplazado la promesa de vida eterna, pero funcionaba de manera igualmente efectiva para motivar la obediencia a sistemas de poder. Los manuscritos sugerían que esta transición no era accidental, sino que había sido anticipada desde el principio. Jesús y Pilato habían comprendido que su sistema eventually necesitaría evolucionar hacia formas más sofisticadas para mantener su efectividad, y habían incorporado mecanismos para garantizar que estas evoluciones preservarían la estructura fundamental de control que habían establecido. ¿Significaba esto que la ilustración que Spinoza había ayudado a inaugurar era simplemente la siguiente fase de la operación cristiana? ¿Que la promesa de liberación a través de la razón era tan artificial como la promesa de salvación a través de la fe? Esta posibilidad enfrentaba a Spinoza con la perspectiva de que toda su obra filosófica podría haber sido una contribución involuntaria a un sistema de manipulación que había combatido conscientemente durante toda su vida. En sus últimas semanas de vida, mientras revisaba los manuscritos completos de Pilato bajo la luz de una vela que parecía consumirse tan rápidamente como sus propios pulmones, Spinoza llegó a una conclusión que lo llenó simultáneamente de terror y de una extraña forma de paz. La búsqueda de la verdad, tal como él la había concebido, podría haber sido desde el principio una ilusión cuidadosamente construida. Pero ¿significaba esto que debía abandonar la búsqueda? ¿O que debía desarrollar nuevas formas de buscar que fueran capaces de reconocer y trascender las construcciones que habían definido toda búsqueda anterior? La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el legado de su propia obra, sino la posibilidad de que la humanidad pudiera eventualmente liberarse de los ciclos de manipulación que parecían haber definido toda su historia. Spinoza comprendió finalmente que los manuscritos perdidos de Pilato no eran simplemente evidencia histórica de una conspiración específica. Eran una ventana hacia la comprensión de algo mucho más fundamental: la capacidad humana para crear realidades que trascienden las intenciones de quienes las crean. Jesús y Pilato habían iniciado algo que había evolucionado mucho más allá de su control o comprensión original, convirtiéndose en una forma de vida artificial que había desarrollado sus propios mecanismos de supervivencia y reproducción. Era posible que toda la civilización humana fuera el resultado de procesos similares, que lo que consideramos cultura, religión, filosofía y ciencia fueran todas manifestaciones de sistemas artificiales que habían evolucionado para manipular y controlar las poblaciones humanas de maneras que incluso sus operadores conscientes no comprendían completamente. Esta perspectiva abría posibilidades tanto aterradoras como liberadoras. Si toda la realidad social humana era artificial, entonces podría ser conscientemente reconstituida según principios diferentes. Pero si las construcciones artificiales
habían desarrollado mecanismos para defenderse contra cualquier intento de reconstrucción consciente. Entonces la humanidad podría estar atrapada permanentemente en ciclos de manipulación cada vez más sofisticados. En sus últimos días, Spinoza desarrolló lo que él llamó, en sus notas privadas, el método de la sospecha total. Un enfoque filosófico que asumiría que cualquier sistema de ideas, incluyendo sus propias ideas, podría ser una construcción artificial diseñada para servir intereses ocultos. Pero ¿cómo podía implementarse tal método sin caer en un relativismo total que haría imposible cualquier forma de acción o juicio? La respuesta, intuía Spinoza, yacía en algo que apenas había comenzado a explorar antes de su muerte: la posibilidad de desarrollar formas de conciencia que fueran capaces de reconocer y operar con construcciones artificiales sin ser controladas por ellas. Una forma de sabiduría que podría navegar realidades construidas sin confundirlas con la realidad natural. Los manuscritos perdidos de Pilato habían demostrado que la humanidad había desarrollado tecnologías para la construcción de realidades artificiales que eran mucho más sofisticadas de lo que incluso el filósofo más crítico había imaginado. Pero era posible que la humanidad pudiera también desarrollar tecnologías para la liberación de estas construcciones, que el mismo ingenio que había creado prisiones tan elaboradas pudiera crear también llaves capaces de abrirlas. Estas preguntas permanecieron sin respuesta cuando Spinoza murió en febrero de 1677, llevándose consigo el secreto de los manuscritos perdidos de Pilato. Pero había sembrado las semillas de algo que continuaría creciendo en las mentes de quienes heredarían su trabajo: la sospecha de que la historia humana había sido mucho más sistemáticamente manipulada de lo que cualquier generación anterior había comprendido, y la esperanza de que esta comprensión podría ser el primer paso hacia formas genuinamente nuevas de libertad humana. En las noches finales de su existencia, cuando el dolor en sus pulmones lo mantenía despierto y la luz de la vela proyectaba sombras danzantes sobre las páginas que contenían los secretos más peligrosos de la civilización occidental, Spinoza experimentó algo que describió en sus notas más íntimas como la libertad del conocimiento completo, una forma de serenidad que emergía no de la certeza, sino de la comprensión total de la incertidumbre. Había llegado a comprender que los manuscritos perdidos de Pilato representaban mucho más que evidencia de una conspiración histórica específica. Representaban la demostración de que la realidad humana era mucho más maleable y artificial de lo que cualquier filosofía anterior había reconocido. Y esta comprensión, paradójicamente, habría posibilidades para formas de libertad que serían imposibles mientras los seres humanos continuaran creyendo que sus realidades sociales y psicológicas eran naturales e inmutables. ¿Acaso no es esto exactamente lo que necesitamos comprender en nuestra propia época, cuando las tecnologías para la manipulación masiva han alcanzado niveles de sofisticación que habrían sido inconcebibles incluso para Jesús y Pilato? ¿No estamos viviendo precisamente en el momento de la transición final que ellos habían previsto, cuando los mecanismos de control que crearon están evolucionando hacia formas que ya no requieren ninguna referencia a sus orígenes cristianos? Los manuscritos perdidos de Pilato permanecen ocultos en algún lugar de los archivos vaticanos, guardando secretos que podrían transformar completamente nuestra comprensión de la civilización occidental. Pero quizás la verdadera pregunta no es si algún día los encontraremos, sino si tendremos el valor de enfrentar las implicaciones de lo que podrían revelar sobre la naturaleza artificial de realidades que hemos aprendido a considerar naturales e inevitables. Spinoza nos legó más que una filosofía.
Nos legó una forma de sospechar que podría ser nuestra única esperanza de liberación en un mundo donde las construcciones artificiales han alcanzado niveles de sofisticación que hacen que la operación cristiana original parezca primitiva por comparación. Tendremos el valor de aplicar esa sospecha no solo a las religiones del pasado, sino a los sistemas de creencias que definen nuestro presente y que podrían estar manipulándonos de maneras que aún no hemos comenzado a comprender. La respuesta a esta pregunta determinará si la humanidad será capaz de crear formas genuinamente nuevas de libertad, o si continuará siendo víctima de manipulaciones cada vez más sofisticadas, disfrazadas de progreso y liberación. Los manuscritos perdidos de Pilato nos esperan no solo en los archivos del Vaticano, sino en nuestra disposición a cuestionar todo aquello que hemos aprendido a dar por sentado sobre la naturaleza de la realidad humana. En el silencio final de su habitación en La Haya, mientras la muerte se acercaba como una liberación largamente esperada, Spinoza comprendió que había llegado al final de un viaje que había comenzado con la búsqueda de la verdad y había terminado con el descubrimiento de que la verdad misma podría ser la construcción artificial más sofisticada de todas. Pero ¿acaso esta comprensión no era, paradójicamente, la forma más pura de verdad que un ser humano podría alcanzar? La verdad sobre la naturaleza construida de toda verdad humana. Los manuscritos perdidos de Pilato habían cumplido su función. No habían proporcionado respuestas definitivas, sino que habían abierto preguntas que continuarían resonando a través de los siglos. Preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la posibilidad de la libertad y el destino de una especie que había desarrollado la capacidad de crear mundos artificiales tan convincentes que podía olvidar completamente que los había creado. ¿Y acaso no es esta la pregunta que define nuestro momento histórico actual? La pregunta de si seremos capaces de reconocer y trascender las construcciones que nos han formado, o si continuaremos siendo sus productos inconscientes, creyendo que somos libres mientras danzamos al ritmo de melodías compuestas hace 2000 años por mentes que comprendían los secretos más profundos de la manipulación humana. El legado de Spinoza y los manuscritos perdidos de Pilato permanece vivo en esta pregunta, esperando a que cada nueva generación decida si tendrá el valor de enfrentar la posibilidad de su propia libertad auténtica.